Buenas tardes. Agradezco al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información la oportunidad que me brinda de entrevistar a un personaje al que he admirado desde hace como 20 años. Esta entrevista tiene como objeto celebrar el Día Internacional de los Archivos, que se instituyó desde el Congreso Internacional de Archivos del 2007. Se instituyó este día para celebrar el Día Internacional de los Archivos. Cada nación tiene su día de celebración. Por ejemplo, en España se celebra el 21 de marzo, el Día del Archivista. El 21 de marzo porque es el día de San Benito. Y como los benedictinos fueron los primeros archivistas, los primeros copistas, pues entonces por eso se eligió esa fecha. En México se eligió el 27 de marzo. Y así cada uno de los países tiene su propia fecha para celebrar este día. Pero a nivel internacional tenemos el 9 de junio, que el Congreso Internacional de Archivos estipuló este día a petición de la comunidad archivística internacional. Yo llevo algún tiempo trabajando en los archivos y me he percatado de la importancia que tienen y han tenido desde hace mucho tiempo. Los archivos existen desde la época antigua. Se han encontrado vestigios de algo que podríamos llamar archivos desde Egipto, Grecia, Roma, etc. Entonces, en toda esta época ya había archivos, según los estudios que se han realizado hasta ahora. Vamos a preguntarle al doctor Miguel Ángel Rendón cuál es la percepción que tiene usted sobre los archivos. Bueno, pues muchas gracias. Y también es un honor estar con la doctora Silvana. Es una persona que pues, hemos trabajado bastante tiempo juntos y pues digamos que es la culpable de que ahora esté inmiscuido en este tema de archivística. Para empezar, este Día Internacional de los Archivos, podríamos hablar de los archivos desde un punto de vista eminentemente pragmático, dentro de la cotidianidad. ¿Para qué sirven los archivos? Pues los archivos nos sirven para tener acceso a documentos que nos sirven en la vida diaria, ¿no? Todos tenemos la necesidad de sacar un acta de matrimonio, de nacimiento. Pues, si ya nos divorciamos, pues que quede asentado para que después no vayan a decir que no es cierto. Si compramos algo. Después, pues también para hacer historia, los historiadores recurren a esas fuentes documentales para construir su narrativa histórica. Pero esto, digamos, desde un punto de vista eminentemente práctico. Eso que se realiza en la práctica, después hubo una reflexión teórica, que es cuando empieza a hablarse de una teoría archivística. La teoría archivística empieza, como tú ya bien sabes, del siglo XIX, y en el siglo XXI seguimos preguntándonos de ese estatus científico de la archivística, incluso desde el mismo nombre, ¿no? Archivística, archivología. ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Cuál es su método? ¿Cuál es su campo, sus principios? Y cuando yo entro a este campo a reflexionar, pues veo como que cierta
pues, el interés por un lado y también hasta cierta preocupación por ese estatus científico. Y cuando recuerdo la historia de ciencias tan reconocidas como por ejemplo la matemática, de hecho hay un buzo a ver la historia de las matemáticas, pues me encuentro que desde la prehistoria empezaron a hacer ahí sus marcas, se han encontrado los famosos huesos estos de babuino, tienen 20.000, 30.000 años, de Babilonia, Egipto, y es hasta en Grecia, siglo III, Euclides, cuando se empieza a hacer teoría matemática. Euclides, con sus famosos elementos, es cuando hace la teoría matemática, la teoría matemática en geometría. Entonces, yo creo que no hay que estar tan agobiados por esa preocupación, esa premura de hacer ciencia. ¿Qué es lo que nos queda de ver esta teoría archivística? Pues sí, es muy ligada a la práctica, la conceptualización más ligada a objetos concretos, a conceptos, empezando desde el objeto de estudio. Es algo yo llamaría interesante, hasta curioso. Estudia la archivística, pues la respuesta canónica es la ciencia de los archivos. ¿Qué es un archivo? Empieza la dualidad, ¿no? La ambigüedad. Pues el archivo puede ser el lugar donde están los documentos, o pueden ser los mismos documentos en conjunto, pero con una característica bien determinada, ¿no? La definición canónica de documento archivístico, para no errarle, pues que nos lo diga la doctora Silvana, está ligada a una actividad, a una función de una persona o una institución dentro de esas actividades, de esas funciones. No cualquier conjunto de documentos es archivo, sino aquel que se produce en función de las actividades que está realizando la institución. Por eso se habla de un proceso natural en su creación. Para su organización debe de respetar ese proceso natural. Y está en total contraposición con las colecciones. ¿Estoy en lo cierto o me regreso? En efecto, un documento archivístico, o sea, para ser considerado documento de archivo, tiene que haber sido emitido desde la administración. O sea, tiene que haber sido producido por la administración, o sea, en el ejercicio de la actividad administrativa, ¿no? Y pues nosotros, los archivistas, hemos visto que también los archivos, pues, como lo dije hace un momento, tienen una gran historia. Primero, estuvieron como una fuente para ejercer precisamente la administración. Posteriormente, ya en el siglo XIX, fue para la historia, sirvió a la historia. Actualmente tenemos que los documentos de archivo, pues prácticamente engloban todo tipo de actividades culturales, actividades políticas, económicas. Es decir, la archivística ayuda a que se desarrollen estas actividades de mejor forma. Actualmente lo que tenemos es que los archivos sirven, o sea, son el elemento indispensable para la transparencia, también exigen la protección de datos.
para ejercer un mejor gobierno. También así es como los archivos se manifiestan. Para la rendición de cuentas también. O sea, los archivos en realidad son muy importantes. Y así como tenemos historia, han ido pasando por diversas etapas también. En un primer momento, como tú mencionabas, hacia fines del siglo XIX, lo que pretenden es que sea una ciencia. Que sea una ciencia. Y este anhelo de convertirse en ciencia provocó que los archivistas tuviesen algunos diferendos con los historiadores. Después vamos a ver que nuevamente la archivística va a tener una fuerte relación con la administración. Después, con el pragmatismo del siglo, de los Estados Unidos, de la economía de los Estados Unidos y de la recesión económica, va a haber una nueva idea acerca de que los documentos deben siempre se seleccionan, pero esta idea de Theodor Schellenberg de seleccionar los documentos por medio del que fuese el archivista el que interviniera en esta operación, pues causó una gran molestia que tal vez dura hasta el siglo XXI, porque la selección documental implica subjetividad, y especialmente que el archivista se encuentra, especialmente el archivista institucional, se encuentra contratado por el Estado. Y entonces, pues, el Estado puede, digamos, manipular esta selección documental. Esto es lo que ha provocado pues, un gran disenso entre diversos estudiosos, no nada más entre los historiadores, ¿no?, sino también entre los profesionistas que hoy estudian los archivos. Esto es lo que consideramos. ¿Cómo ve usted, doctor? Bueno, esta problemática que se menciona después nos lleva a una tercera etapa, digamos, de esta visión en el estudio de la archivística. El primero fue eminentemente práctico, después tratar de realizar esa teoría archivística. En un tercer momento es necesario una reflexión sobre la misma ciencia archivística. Digamos, hacer una epistemología de la archivística, una metateoría de la archivística. Y es cuando empiezo yo a entrometerme en este estudio. Yo no hago teoría archivística, sino yo hago una reflexión epistemológica sobre la archivística. Y es cuando empezamos a reunirnos y publicamos el libro de Archivística y la ciencia de la información documental, autonomía e interdependencias. Este libro tiene su historia, por supuesto. Desde el 2011 empezamos a trabajar un seminario de epistemología, de bibliotecología y estudios de la información, donde conformamos un grupo de investigadores, de colegas de diferentes países latinoamericanos: Colombia, Venezuela, Brasil, México, España,
después se nos unió Portugal. Y las primeras reuniones, los primeros 2, 3 años, pues fueron reflexiones sobre la bibliotecología, documentación, ciencia de la información. Y después, cuando la doctora Silvana se integra, dice, bueno, ¿y la archivística dónde queda? ¿Por qué no hacer esa reflexión también sobre la archivística? Y es cuando nos dedicamos unos días de estudio en el seminario de epistemología, de bibliotecología y estudios de la información, para empezar a discutir sobre la archivística. Y como resultado de ese estudio, de ese análisis, de esa discusión, fue que apareció el libro de Archivística y Ciencia de la Información Documental. En él se escriben Ariel Morán, que era estudiante de maestría en el grado de Bibliotecología y Estudios de la Información, la doctora Fernanda Ribeiro, de la Universidad de Porto, la doctora Silvana Cruz, del Estado de México, de la Universidad del Estado de México, la doctora Merisanda Ramírez, también del Estado de México, la doctora Angélica Márquez, de la Universidad de Brasilia, y su servidor que hace las reflexiones últimas. Y la reflexión, digamos, última, es que se debería de estar continuando con ese estudio epistemológico. De ahí nace un proyecto de investigación, que es el que actualmente estoy desarrollando. No lo quise hacer muy ambicioso. El nombre inicial fue Asia, epistemología de la archivística. Entonces, apenas vamos empezando. ¿Qué preguntas nos planteábamos en este proyecto? Básicamente, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Cuál es ese campo fenoménico? ¿Cuáles son las relaciones con la ciencia de la información documental? ¿Existe realmente un principio, un eje rector? Y como hipótesis, pues, nos salimos de la ortodoxia. Una cosa buena de no ser un especialista en la materia es que tienes la desfachatez de plantear ejidas. Y otra cosa, cuando me contrataron para trabajar en el entonces CUIP, yo me preocupaba porque no sabía absolutamente nada. No recuerdo si fue la actual doctora Morales, entonces maestra Estela Morales, la directora de ese entonces, Elsa Ramírez, me dijo, no te preocupes, precisamente es lo que nosotros queremos. Queremos a alguien que no sea del campo, que nos vea y nos analice desde fuera. Entonces, pues empecé a trabajar en bibliotecología y ahora con archivística, pues es lo mismo, ¿no? Estoy trabajando con una visión desde fuera. Los archivistas tienen sus dogmas, pero no son dogmas, principios. Y cuando digo, a ver, espérense, pero ¿por qué, no? Y tengo la posibilidad de plantearlos desde el objeto de estudio. El objeto de estudio es el archivo. Yo me he encontrado citas donde se ironiza sobre eso, sobre todo en museología, donde dicen, no, el museo no es el objeto de la museología,
igual que la escuela no es el objeto de la pedagogía, o el teatro no hay una teatrología, o el hospital no es el objeto de la medicina. El objeto tiene que ser algo más abstracto, un constructo abstracto. El archivo es algo concreto. Tenemos que teorizar sobre el archivo. No sé qué me vayan a decir los colegas archivistas cuando les diga el objeto de estudio no es el archivo. El objeto de estudio está más allá del archivo. Los archivistas canadienses ya, bueno, esa es la información, ¿no? La información archivística. Los criticó Antonio Heredia, pero sí, tenemos que salirnos de ahí. Tenemos que salirnos de ese concepto cerrado de documento archivístico como documento de administración. Cuando analizamos la relación de archivística y otras disciplinas informativo-documentales, Munde tiene un párrafo en su libro donde hace la comparación entre el médico, el farmacéutico, el terapeuta físico. Dice, cada uno tiene su parte en la salud pública. Cada quien trabaja en su parte. Así, el archivista tiene su parte en este mundo informativo documental, el bibliotecólogo tiene su parte, el documentalista tiene su parte, el museólogo tiene su parte. Pero cuando yo me pongo a ver esto y les digo de manera totalmente nueva, me asombra, ¿no? Schellenberg cita a Jenkinson cuando dice: la palabra colección debe de ser desterrada del campo del vocabulario de la archivística. La colección, nada que ver. Después, pues vemos que hay colecciones en los fondos. Y a regañadientas, si somos totalmente ortodoxos, pues eso yo no me toca, pero sí se hace. Se hace como caso excepcional, se hace caso pragmático. No se explica teóricamente por qué se hace. Y es tan diferente. Yo voy a ir a un médico, me duele la muela, un internista no me va a tapar la muela. Un fisioterapeuta no me va a hacer una operación de vesícula. Un archivista sí trata una operación. Un bibliotecólogo puede tener los conocimientos para tratar archivos que están en las colecciones. No les echen a perder. Entonces, ¿qué pasa? Es más que una complementariedad de rozamiento, ¿no? Sino es entrecruza. Creo que esa es una de las conclusiones a la que he llegado. Una transdisciplina dentro de las ciencias de la información documental, que yo me atrevo a decir ciencia de la información documental. Una transdisciplina que va desde alejarnos de esos objetos de estudio. La archivística estudia el archivo, la bibliotecología estudia la biblioteca, la museología estudia el museo, sino irnos al campo informativo. Precisamente respecto de las colecciones, la doctora Fernanda Ribeiro nos dice en el libro de Archivística y Ciencia de la Información que la archivística y la bibliotecología y la documentación comparten objeto de estudio y metodología. Entonces yo me quedé así un poco asombrada porque dije, ¿por qué metodología? Puede ser que el objeto de estudio se lo tomamos como información, puede ser, pero metodología, o sea, la metodología de la bibliotecología es diferente, la de la documentación es diferente y la de la archivística es diferente.
Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? Metodología, distinguir entre metodología teórica y metodología como tratamiento documental. El tratamiento documental obviamente es muy distinto en documentos archivísticos, en documentos museológicos o documentos bibliotecológicos. Y si esos principios de procedencia y de respeto al orden original, por ejemplo, en archivística, y en bibliotecología, bueno, pues tenemos las clasificaciones, ¿no? Pero el estudio, si ya nos desligamos de las cosas pragmáticas, si entendemos a la información, mi propuesta no es información por información dentro de un sistema informativo documental donde están documentos, donde están instituciones, donde están profesionales. Entonces, si le quieres llamar metametodología, finalmente es una metodología. Pero si tú entiendes por metodología ese tratamiento documental, esa manipulación, esa organización concreta, entonces hay otra metodología más grande o más general. Creo que ahí es donde se va a estar haciendo la ciencia. También, otra cosa que me llamó la atención, cuando yo leí el famoso mal de archivo, en realidad, la verdad no le entendí. Son de esos libros que todo mundo cita, pocos leen y menos se entiende, muy poquísimo. Entonces, empecé a meter ahí trabajo neuronal y hay un subtítulo, ¿no? Mal de archivo, impresión freudiana. Eso dio la clave. El archivo, nos va a decir Derrida, se conservan documentos para olvidar cosas. Es lo que conservamos, la racionalización para que nuestra histeria, nuestra neurosis nos deje tranquilos. Eso va muy unido al concepto de documento de archivo canónico. El documento de archivo canónico es el que hace la institución como producto de sus actividades y funciones. La lógica archivística es una lógica de poder. ¿Qué hace la institución? Pero hay otros documentos que no hacen las instituciones, están debajo de las instituciones, o que las instituciones las ocultan. La historia de la ciencia nos muestra esto, ahora que está tan de moda esto de la ciencia buena y la ciencia mala. No voy a meter México porque no pasa eso. Por ejemplo, en la Unión Soviética estaba la genética burguesa, la genética proletariada. La genética de Lysenko, de la proletariada, Lysenko, la genética burguesa de Mendel, Morgan, Watson, la lógica burguesa de Russell, Wittgenstein, Frege, la lógica dialéctica de Marx, Engels, Lenin. ¿Qué pasó? Que le dieron en la torre al desarrollo científico genético de la genética y de la lógica en la Unión Soviética. Y eso no se nota. No voy a decir, pero puede pasar, ¿no? Hay un proyecto de investigación aprobado, ya casi realizándose, y si el encargado está en desgracia, se lo quitan.
no importa que se pierda ese proyecto. Eso también es historia. Entonces, la historia no solamente la hacen los vencedores, sino tienen que hacer los vencidos. A mí no me gustaba mucho eso de posmodernismo, no me gusta mucho. Pero parafraseando a Kant, cuando dice que Hume lo despertó de su sueño dogmático, sí, el posmodernismo me despertó de ese sueño positivista. Los documentos son pruebas, testimonios, objetivos. Pues no hay documento neutro totalmente. Entonces empieza la deconstrucción. Por un lado, sí se han dado cuenta los archivistas de eso, ¿no? Como tú mencionabas, la transparencia, las otras historias. Entonces, nos vamos saliendo del positivismo, de ese orden positivista utilitario. Al mismo tiempo estamos respetando, y ahorita a lo mejor me queman con leña verde, ese principio de procedencia y orden original es totalmente positivista. ¿Por qué es positivista? Porque, siguiendo, como decía Kant, los imperativos pueden ser categóricos o hipotéticos. Un imperativo categórico es se hace porque se hace, la ley moral. No hay condiciones. Lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, porque es el deber. El imperativo hipotético es lo haces porque quieres alcanzar un fin. Finalmente, porque es una racionalidad instrumental. Racionalidad. Es positivismo. La racionalidad instrumental es positivista. Entonces, yo estoy haciendo mi archivística con una racionalidad positivista, pero al mismo tiempo quiero hacerlo fuera del positivismo. En eso, el documento que va a estar en el libro va a ser producto de esta investigación, ya lo estamos trabajando. La conclusión final, pues yo creo que sigue siendo lo mismo, ¿no? Tener que seguir analizando, discutiendo, estudiando. Finalmente, la epistemología es una rama de la filosofía de la ciencia. En filosofía, pues hay diversas visiones, diversas posturas, y ahí está lo rico de esta discusión. Pero yo siempre he dicho que si tenemos un objetivo final, es alcanzar la verdad, no importa desde dónde partamos, desde el estructuralismo, desde el funcionalismo, o del constructivismo, o la dialéctica, X, pero tenemos que llegar a un acuerdo, a un consenso. Como siempre hemos comentado, la archivística el desarrollo teórico de la archivística está muy atrás, por ejemplo, de la bibliotecología. La bibliotecología ya desde hace muchos años, muchas décadas, ha tenido pues historia, ha tenido epistemología, y la archivística no. La archivística ha sido la comunidad de archivistas se han opuesto a esos estudios, se oponen tremendamente a que se considere a los archivos como información. Los archivistas, digamos, los más connotados archivistas, siempre han negado que los archivos sean información. Y también otra de las cosas que ha incidido en que no haya este tipo de estudios epistemológicos o metateoría de la archivística es también por lo que dicen, ¿no? Los archivistas, la forma de defender su campo de estudio es que el documento es único. El documento es único.
esa es la defensa, ¿no? Y resulta que vemos, por ejemplo, que toda la gestión administrativa es la misma en todo el orbe. Y entonces, no sé, si yo tengo aquí en Toluca, tengo un documento de panteones, también voy a tener un documento sobre panteones en Hermosillo, etcétera, ¿no? O sea, así va a ser toda la administración sobre educación, sobre mercados, etcétera. Entonces, esa unicidad del documento que tanto aduce la archivística, habría que pensarlo en aras de esta epistemología del archivismo. Sí, y finalmente ya para terminar, pues yo concluyo, ¿cuál es ese fundamento último, un fundamento ontológico de esta archivística, y no solamente de la archivística, sino de toda esta ciencia informática documental? Pues eso es el ser informacional del ser humano. Parafraseando a Marx, cuando dice que para hacer historia antes tenemos que existir, que vivir, pues para existir necesitamos información. Entonces, esa necesidad de información para ser es lo que le da el fundamento a esta área de conocimiento. De ahí parte la ética, parte la axiología, parte la pragmática, parte todo lo demás. Yo quiero insistir en el atraso que llevamos respecto de la bibliotecología en la archivística, precisamente por estas posturas, ¿no?, que se niegan a que los archivos sean información. En cambio, sí se habla de que pues, los archivos contienen la memoria, de que los archivos son fundamentales para la rendición de cuentas, etc. Entonces yo creo que nuestra tarea va a consistir en verificar todos estas aseveraciones que se hacen en la archivística, verificar si efectivamente es así o no es así. Por otra parte, a mí me gustaría que nos profundizaras un poco acerca del sistema informativo documental. O sea, ¿cómo insertas a la archivística en el sistema informativo documental? Y esta idea del sistema informativo documental surgió dentro del análisis de la bibliotecología. Y cuando empecé a estudiar la bibliotecología, percibí que había diversos puntos de vista sobre el objeto de estudio. Nos decían, bueno, es la biblioteca, estudio de la biblioteca, es la información, es el usuario. Pero cuando me pongo a analizar qué es el usuario, qué es la biblioteca, qué es la información dentro de este campo de estudio, pues veo que es totalmente un sistema. La información por la información no se estudia en bibliotecología. La información la tenemos en todas partes. Nos interesa solamente un tipo de información. Un tipo de información que está en un documento, que es para un usuario, que está trabajado por un profesional de la información, un bibliotecario, que está en una institución, que es la biblioteca. Y si empezamos a analizar todos esos elementos, vemos que están interconectados. Yo digo, bueno, la bibliotecología no estudia información, no estudia la biblioteca. Entonces, ¿qué estudia? Pues estudia ese sistema. Después me vi en el dilema de, bueno, hay bibliotecología general, yo le puse bibliotecología con mayúscula,
Bibliotecología con minúscula es esta parte bien concreta de la biblioteca. Pues, pero esta bibliotecología con mayúscula finalmente ya no es bibliotecología. Sí, es una ciencia de la información documental. ¿Por qué? Porque esa información, ese documento, ese usuario, esa institución y ese profesional pueden tomar diferentes y pueden manifestarse de diferente manera. Ese documento puede manifestarse como un libro, una colección, puede manifestarse como un documento de archivo, como un fondo. Esa institución puede ser una biblioteca, puede ser un archivo. Y es cuando se generaliza ese objetivo. Entonces, ¿cómo inserto la archivística dentro de ese sistema informático documental? Sencillamente por la forma en que se manifiestan los elementos que constituyen el sistema informático documental. Y que no son estáticos. Siempre hay una dinámica, siempre hay un flujo, siempre hay una interacción. Entonces, cuando ese archivista, ok, yo soy archivista, yo estudié estas teorías de organización. De repente me encuentro con otro tipo de documento. No es el internista que se encuentra con el dolor de muelas. Es el internista, el médico general, podemos decir, se especializa en el hígado, pero de repente le llega un paciente que le duele la garganta. Sí, yo sé de hígado, soy gastroenterólogo, pero pues de fármacos te puedo decir algo, ¿no? Pues yo soy archivista, yo trabajo con estos documentos, los usuarios son estos, mi institución es esta, pero no me es ajeno a lo demás. Ahora, ahí hay, todavía no acabo de cerrar el ciclo. O sea, ok, hay una convergencia, esa transdisciplina es una convergencia, pero no es una fusión, no es el nirvana del que se pierde la identidad. Sí hay una fusión, pero de todos modos yo sigo distinguiendo un museo, un archivo y una biblioteca. Es donde meto la dialéctica, ¿no? La unión de contrarios. No es una esquizofrenia de que no sé quién soy, sino es una riqueza, es decir, yo sé quién soy, no puedo ser algo más, soy algo más, valgo más. Y creo que eso es bonito. Sí, pues todavía nos queda bastante que estudiar, ¿no?, para poder concluir, o por lo menos presentar, ¿no?, esta metateoría de la archivística. En nuestro campo de estudio, bueno, a lo mejor en todos los campos de estudio hay un celo. Yo recuerdo cuando surgió la licenciatura que tenemos en la Universidad del Estado de México de Ciencias de la Información Documental, que pretende armonizar todas, la bibliotecología, la archivística y la documentación. Bueno, se recibieron muchísimas críticas. Y hasta la fecha, los bibliotecólogos se niegan a que en México, a que los archivistas reciban información o reciban conocimientos de la bibliotecología. Y sin embargo, en la práctica encontramos archivistas trabajando en bibliotecas y bibliotecólogos trabajando en archivos.
Entonces, tal vez con estos estudios vamos a concluir o vamos a desarrollar, podamos justificar, ayudar a la justificación de esta armonización. ¿Tú qué opinas? Sí, por supuesto. Cuando se habla de ciencia, se piensa en ese mundo aséptico, objetivo, que se busca la verdad. Realmente pues hay elementos extrarracionales en ese desarrollo de la ciencia. Intereses grupales, intereses particulares, hay políticas, ideologías, y por eso hay una sociología del conocimiento también, que se debe de incluir dentro de ese análisis epistemológico. Creo que debemos de tomar en cuenta esas variables sociológicas, políticas, ideológicas, para desarrollar este campo de conocimiento, indudablemente. Tal y como tú lo afirmas en el libro, dices, se concibe la archivística como una disciplina informativa documental cercana a otras disciplinas también informativo-documentales, como la bibliotecología, la ciencia de la información, la documentación y la museología. Y lo más importante, en una relación de cercanía, no de absorción, subordinación, adición o yuxtaposición. Esta postura a mí me causa pues bastante curiosidad porque estudiemos más para afirmar de una forma pues un tanto contundente. Sí, así es. Eso fue escrito en 2017, 2016. En este proyecto que estaba realizando, pues ese concepto de cercanía es el que se tiene que analizar, ¿no? ¿Qué es esa cercanía? Como bien lo mencionas, en la licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de México, la licenciatura en Ciencia de la Información Documental. Y creo que nuestros alumnos no salen sin saber qué son. Sobre todo después del tercer semestre, se les da esa visión de armonización. En corto, lleva licenciatura en Ciencia de la Información nada más, pero también es esa visión globalizadora, ¿no? Sí hay una identidad, hay una identidad general, hay un profesional de la información documental. Y como tal, sé de archivística, sé de documentación, sé de bibliotecología, y ahí podemos agregar museología. Eso va a ser otro problema epistemológico, político, sociológico. Yo creo que el experimento ha dado buenos resultados, ¿no? ¿Cuánto lleva la licenciatura? 20, ¿no? ¿Cuántos años lleva la licenciatura? Pues desde el 94 se fundó. 26 años. Ya. Ya tenemos algunos años. Muy bien. Pues nuevamente vamos a agradecerte
doctor, por haber aceptado esta entrevista y por las preguntas un tanto incisivas sobre esta disciplina que pues apenas está en vías de desarrollar esa metateoría que tú propones. Te agradezco infinito que hayas aceptado esta entrevista. Bueno, pues el gusto fue mío y espero que esto mueva no solamente a discusiones, sino a reflexiones y a buscar consensos, resultados del desarrollo de la disciplina. Muchas gracias. Gracias.